La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es algo por lo que los creyentes de toda la historia, de todos los tiempos, han esperado. La esperanza de aquel día glorioso ha sostenido en fe a los verdaderos seguidores de Jesús, los que aman su venida, quienes nunca perdieron la esperanza, sino que se mantuvieron alerta. El pueblo de Dios ha mantenido en alto la expectativa de su regreso. Ahora el tiempo ha llegado. Apocalipsis 19, en los versículos del 11 al 21, describe el acontecimiento más importante para el mundo entero, incluso para quienes no lo esperan. Se ha cumplido el tiempo de la gloriosa segunda venida del Señor. Aquel que vino al mundo para salvar a los pecadores, muriendo en la cruz para llevarse nuestras culpas, y ascendió al cielo y se ha sentado a la diestra del Padre, prometió volver. Lo hará. Él volverá para arrebatar la tierra del usurpador y establecer su reino de justicia. El apóstol Juan inicia describiendo en este capítulo una estremecedora escena. Él vio el cielo abierto y en él un caballo blanco. Aquel que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Una descripción perfecta que señala a nuestro Señor Jesucristo. El mismo hecho de que viene otra vez como prometió confirma que Jesucristo es fiel y verdadero. Y esta descripción va en estricta armonía con su carácter, quien con justicia juzga y pelea, por lo tanto no solo es juez, sino también quien ejecuta la sentencia sobre sus enemigos. Sus ojos eran como llama de fuego, aquellos ojos llenos de compasión que reflejaban perdón, aquellos ojos que lloraron por la no arrepentida Jerusalén. Ahora Juan los ve brillando con el fuego del juicio, y nada escapará de su penetrante mirada, porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, Hebreos 4:13. Él lleva 7 coronas, ya que solo Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y en ese día sus ropas estarán manchadas, porque Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y su nombre es el Verbo de Dios, quedando inconfundiblemente identificado como la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Una serie de impactantes acontecimientos de gran importancia para el mundo entero son revelados en el transcurso de esta visión. Los diversos aspectos de este capítulo, cargados de lenguaje simbólico pero reales, son examinados minuciosamente en el estudio que viene a continuación. Permanece con nosotros y aprendamos juntos sobre esta importante visión, y al final recuerda compartir este programa. La revolución industrial, allá por el segunda mitad del siglo XVIII y siglo XIX, fue el arranque de gran cantidad de cambios sociales, económicos y productivos de las sociedades contemporáneas. Muchos son los estudios que se han desarrollado para hablar de la influencia de esta revolución industrial en la historia de la humanidad. Pero sobre todo, esta revolución supuso el triunfo del humanismo. El ser humano es colocado como el centro de todo lo que se logra. El ser humano es capaz de lograr lo que se proponga por medio de la ciencia, de la tecnología. Casi de una forma, el ser humano está diciendo que es el capitán de su destino, es el dueño de lo que va a suceder, es el propio ser humano. Sin embargo, tras esta época de revolución, de cambios, llegamos al siglo XX y nos encontramos como el siglo XX da comienzo con las 2 grandes guerras mundiales. Dos grandes conflictos que dan al traste con gran parte de todo este avance, y desde entonces la historia humana ha vuelto a cambiar. Sí que a nivel tecnológico y científico se ha desarrollado exponencialmente el cambio, y constantemente vemos una evolución más rápida en la tecnología, en el estilo de vida. Las cosas cambian a un ritmo que nunca antes lo habían hecho. Sin embargo, la historia humana, a partir de ahí, empieza a caracterizarse por la avaricia, el egoísmo, intereses creados, la falsedad, la desestructuración de las familias y de los núcleos de unidad que había incluso en lo rural. Entonces generamos un individualismo. Cada vez más el ser humano para el ser humano, el individuo para el individuo. Ningún sistema humano,
llámese sistema social, económico, político, religioso, ningún avance en ningún campo del conocimiento, ya sea de la psicología, de la filosofía o del pensamiento en cualquiera de sus ramas, ningún avance es la solución para la historia humana. Realmente vemos como una lucha constante, una vorágine para encontrar soluciones a todos los problemas que nos azotan. Sin embargo, encontramos que constantemente el vacío, la insatisfacción, la falta de esperanza se adueña del ser humano. ¿Qué es lo que necesita esta humanidad entonces para encontrar sentido y propósito? Y podemos decir, cuando leemos Apocalipsis 19, que la única esperanza, la única solución de esperanza para la humanidad está en el retorno del Rey. Que Dios, el creador de todas las cosas, el Rey de Reyes, Señor de Señores, vuelva a entrar en la historia humana para tomar las riendas de su reino. Y es el regreso de cada vida a Él, a Dios, una nueva relación con Él, lo que va a cambiar nuestra perspectiva desde aquí. Porque cuando se dé ese tiempo en que el Rey regrese, el Creador regrese, ya no vendrá como Salvador, sino como juez. No vendrá como sanador, sino vendrá como ejecutor. No vendrá como siervo, vendrá como Señor. Vendrá para demandar las cuentas de lo que la humanidad ha hecho con su reino. Y que es cierto que hemos sido dejados en esta tierra como guardianes de todo el reino de Dios, en pequeñas parcelas de lo que es cada una de nuestras vidas, en lo que es el cosmos de toda la creación de Dios. El ser humano es responsable y ante Dios tendremos que dar cuentas de lo que hemos hecho con cada una de nuestras vidas, dar cuentas de lo que hemos hecho con todo el reino de Dios, con toda esta tierra. Y por eso cuando llegamos a Apocalipsis 19 nos vamos a encontrar con varias imágenes muy interesantes acerca del rey. En primer lugar, versículos 11 al 14, nos encontramos con la presentación de aquel que ha de venir. El rey, el que ha de venir. ¿Quién es? Y realmente se nos habla de su presencia, se nos habla de su apariencia, nos habla de su comitiva. Pero realmente hay una primera imagen en esta escena. Y encontramos de nuevo el cielo abierto, versículo 11. Allí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, el cielo se había abierto para permitir a Juan acceder y ver lo que estaba ocurriendo detrás del telón de la historia humana. Lo que estaba ocurriendo en los cielos y que marca el devenir de la historia de la humanidad, Juan pudo verlo y escribirlo en el Apocalipsis. El cielo se abrió para que él accediese. Leemos en los evangelios constantemente esta imagen del cielo abierto para permitir que los ángeles suban y bajen, trayendo bendiciones, hay realmente una relación espiritual que une al cielo con la tierra de una forma constante. El mensaje de Dios camina. Sin embargo, cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 19, el cielo se abre ya no tanto para que alguien entre, para que se derramen bendiciones o demandas espirituales, sino ahora se abre para permitir que el rey regrese a la historia humana. El creador, el dueño de todas las cosas, que nos dejó con una libertad de decisión, ahora viene a ver lo que hemos hecho. Viene a demandar cuentas. Para todos aquellos que muchas veces hablamos de qué ocurre, por qué Dios no juzga, no actúa, pues llega el momento en que los cielos abren para que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el juez, vuelva a entrar en la historia de la humanidad y acceda para ver cómo está su reino. Y cuando vemos a este rey que regresa, la primera imagen, nos dice en el versículo 11, es acerca de su presencia. Su presencia sobre un caballo blanco. Su presencia que destila la imagen de todos aquellos que eran reyes, monarcas con toda autoridad. Toda autoridad. Su nombre, fiel y verdadero. Aquel que no se puede negar nada de lo que él ha dicho. Cuando llegas a este momento de encontrarte delante del rey, te vas a dar cuenta de que todas las promesas que hemos puesto en cuestión, que hemos dudado por falta de nuestra poca fe, ahora veremos cómo se hacen realidad. El fiel y verdadero, el que cumple todas y cada una de sus palabras, y ante él toda la humanidad dirá, tenía razón, y no he querido atender. El que juzga con justicia, nos dice también. El que realmente va a ejecutar un juicio, va a hacer un cribado en toda esta tierra, va a separar a aquellos que le han aceptado de los que le han rechazado. Va a ser un tiempo de crisis para la historia humana, de separación. Pero también se nos presenta como el que pelea. Es la imagen del Señor de Sabaoth,
Esta imagen del Antiguo Testamento que se repetía muchas veces, Jehová de los ejércitos, aquel que tenía el dominio sobre la historia, el dominio sobre las batallas. Es un título que nos refleja la total autoridad de Dios sobre la historia. Es un título que nos habla de su completa soberanía. Y en esta imagen nos dice que aquel que es dueño de todas las cosas, que tiene todo poder, entra para pelear y para obrar. Su presencia es totalmente autoritaria. Caballo blanco, con un título que acredita toda su fidelidad, con una imagen de justicia y de poder para ejecutar su justicia. Pero ¿cuál es su apariencia? Versículos 12 y 13. Realmente aquí, cuando te fijas en la imagen del rey que viene, Juan empieza a describirnos detalles importantes. En primer lugar nos habla de su mirada, sus ojos, como llama de fuego. Es la realidad de aquel que tiene poder escrutador, es el juicio, es su justicia que lo examina todo en la profundidad, revela todas las cosas, tal y como son, no como nosotros queremos que sean, no como nosotros queremos presentarlas, sino como realmente son. Es aquel que escudriña incluso los secretos del corazón, aquello que nadie más sabe. Delante de la mirada del rey no lo podremos esconder. La Escritura nos dice muchas veces que ante su mirada quedaremos desnudos y expuestos, desde lo más profundo y recóndito de nuestra vida, aquello que hemos querido ignorar, que hemos aparcado, que hemos puesto en lo profundo, aquello que queremos que no dañe nuestra conciencia, va a ser sacado a la luz. Y vamos a ser expuestos ante la mirada de aquel que es fuego consumidor. Nos dice en segundo lugar que en su cabeza había muchas diademas. Nos habla la imagen de aquel que tenía posesión de toda autoridad. Todo dominio, todo gobierno estaba en sus manos. Nos dice en tercer lugar que estaba teñido, su ropa teñida con sangre. Esto es lo que llama la atención también. No tanto la sangre del Cristo vertida en el Calvario, sino aquí está hablando de la sangre de sus enemigos, a los que pisotea en el lagar de la ira de Dios. Está el juez que ha venido para juzgar y manchado con las señas del juicio, de un juicio real. Con un nombre incomprensible, el Verbo de Dios. Realmente es un nombre incomprensible porque es la realidad de lo que esta sociedad no quiere entender. Cristo, el juez, el que viene, el que ha de venir, es la revelación de toda la voluntad de Dios. La humanidad no quiere entender. Vino por primera vez y no le recibimos, sino que le rechazamos y le clavamos a una cruz. Sigue hablándonos y no le queremos escuchar. Nos declaramos con facilidad ateos o agnósticos para justificar el seguir tomando las riendas de nuestras vidas. Vivimos con apatía ante su presencia, porque no queremos conocer a aquel que nos revela a Dios. No queremos conocer a Dios. No hay quien busque a Dios, nos dice la Escritura. Pero Cristo es la perfecta revelación del carácter y de la identidad del Dios invisible. Es la perfecta revelación de la voluntad de Dios para esta humanidad. Por eso cuando dejamos de mirar a Cristo, dejamos de escucharle, cuando no queremos entender, cuando ponemos todo tipo de excusas, estamos rechazando la revelación del Dios que se hace visible. En Cristo podemos ver a Dios. En Cristo podemos oír a Dios. En Cristo podemos llegar a Dios. Realmente sin Él no tenemos nada. Y el que ha de venir nos va a traer esta imagen de poder, de soberanía, de autoridad y de una forma en que ya no la podemos negar. Él es la revelación de Dios. Y vendrá acompañado de toda una comitiva, dice el versículo 14, ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían a caballo. Mientras que a Juan le llama la atención que es el rey el que está manchado de sangre, sus huestes están limpias y resplandecientes. Porque los ejércitos y la comitiva celestial que acompañan al rey no son llamados a pelear en esta batalla. La batalla es del Señor, y Él derrotará a sus enemigos. Dios no necesita de nuestras ayudas para conquistar este mundo. Él es el soberano, todopoderoso. Aquellos que le acompañan vienen para reinar con Él. Vienen para demandar el juicio y la justicia y la herencia que les corresponde en Cristo. El que ha de venir es la primera imagen. Pero la segunda imagen que nos presenta Juan en su visión, la encontramos en los versículos 15 y 16, es la imagen de aquel que ha de juzgar. Ha de venir para juzgar la historia humana. Fíjate, es el juicio que sale de la espada de la palabra de Dios.
A lo largo de la escritura, esta imagen de esta espada aguda siempre se ha aplicado a la palabra de Dios. Esa espada que sale de la boca del verbo de la revelación de Dios. Y esta espada que sale con 3 visiones desde su boca en este momento. Dice, una espada aguda para herir con ella a las naciones. Realmente nos habla de que la palabra de Dios confronta al ser humano con su pecado, con su rebeldía y con su obstinación. ¿Y cuánto nos cuesta leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y no ser confrontados? Ser confrontados en nuestra rebeldía, en nuestra obstinación, en nuestro pecado. Ser confrontados en el egoísmo que nos ha llevado a vivir al margen de Dios. Hiere en muchas ocasiones. Dice que también es para regir con vara de hierro. Regir de una forma autoritaria, porque la palabra de Dios nos dice que este es el camino. Y cuando te separas de él, cuando dejas a Dios de lado, cuando dejas de escuchar la voluntad de Dios, lo único que queda es el juicio. No hay medias tintas. Y es el Dios que disciplina porque ama, es el Dios que llama con severidad porque busca lo mejor para nosotros. Y nos dice en tercer lugar que es la palabra de Dios para pisar. Pisa en el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Porque al final es la espada la que condena a cada uno de nosotros, la que nos hace culpables. Y cuando no te paras delante de la Escritura vas a ser juzgado por cómo has respondido a la revelación de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre? De una forma clara nos dice la Escritura, que creáis en el nombre del que Él ha enviado. Que creáis en el nombre del Verbo de Dios, que creamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Esta es la voluntad de Dios. Pero cuando rechazamos la voluntad de Dios, ¿qué queda para nosotros? Solo el juicio. Solo ser pisados en el lagar del furor y de la ira de Dios. Esto no nos gusta, pero la Biblia es así de tajante. Hay 2 opciones. Creer para vida eterna, rehusar creer para juicio y condenación eterna. No hay un punto intermedio. ¿Sabes? Tanta gente en nuestros días que dice soy gnóstico. Vivimos en el gnosticismo. Puede haber algo, pero como no lo sé de toda forma clara, este agnosticismo en el que vivo, pues vale, me quedo en medio, por si acaso. ¿Puede o no puede? Pero como no lo tengo claro, no decido. El agnosticismo está rechazando la gracia de Dios, lo cual es culpabilidad. El ateísmo rechaza a Dios, es culpabilidad. La indiferencia rechaza a Dios, es culpabilidad. Solamente el ejercicio de creer en el Señor Jesucristo es el que da vida eterna. El juicio de la palabra de Dios. Y no es lo que digamos nosotros, es lo que dice la Escritura. Pero en segundo lugar dice el versículo 16, que es el juicio de la persona del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su vestidura y en su muslo tiene escrito este título y este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Rey sobre todo reino, sobre toda autoridad humana, sobre toda autoridad que se manifiesta en la historia. Es el Señor sobre todos los señores. Tiene la capacidad de gobierno y tiene la autoridad del poder en sus manos. Y ante él nadie se puede resistir. Podemos cuestionar, podemos patalear, podemos argumentar en nuestras maneras. Pero hay un solo Dios, hay un solo Rey, hay un solo Señor y no somos nosotros. Hay un solo Rey, hay un solo Señor, hay un solo Dios y no es nada de lo que hemos imaginado o creado. Es solamente el Creador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene toda autoridad. Por eso a Él debemos oírle, porque es el único juicio que al final tiene valor por toda la eternidad. Una tercera imagen en este pasaje, en el que ha de venir, en el que ha de juzgar, versículos 17 al 21, el que ha de vencer. Porque al final, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, toda la gloria, todo el orgullo, toda la soberbia humana tendrá que ser comprometida y confrontada. ¿Y cuál va a ser el destino de todo lo que el ser humano en esta revolución del conocimiento, de la tecnología, del avance, de rebelarse contra Dios y ganar autoridad va a conseguir? Versículos 17 y 18. Todas las aves del cielo fueron llamadas, es decir, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, de fuertes, de caballos, de sus jinetes, de todos libres, esclavos pequeños y grandes. Realmente esta imagen del banquete, del juicio, donde todo aquello que el ser humano ha creado con su poder, con su sabiduría, con su valor, con su arrogancia, va a ser despojado, es una imagen que ya está profetizada en el Antiguo Testamento.
Ezequiel capítulo 39, versículos 17 al 19, refleja prácticamente estas mismas palabras. Y es que toda aquella gloria humana no es más que la carroña en la historia, los reyes y sus fuertes. ¿Sabes cuántos anhelan el reinado? Y no solo en este título de monarquía, sino el gobierno, anhelan el gobierno sobre todas las autoridades, con todo su equipo de secuaces, sus capitanes. ¿Cuántos anhelan ser fuertes y decir, no tengo necesidad de nada? ¿Cuántos se apoyan en sus caballos y en sus jinetes para decir, este es mi poder y atemorizar? ¿Cuántos viven en su soberbia? Algunos como libres y otros como esclavos. Unos como grandes y otros como pequeños. Pero al final, todo lo que el ser humano hace, absolutamente todo, independientemente de su condición, no va a ser más que la carroña en la historia que los buitres, las aves del cielo van a devorar. ¿Sabes? Ante la muerte, ante el destino eterno, ante el juicio que vendrá, todos los seres humanos, independientemente de su condición, somos iguales. Ante la eternidad no hay influencias. No importa a quién conozcas, no importa a qué familia pertenezcas, no importan los logros que hayas alcanzado. Lo único importante cuando llegue este momento en que el Rey regrese es si estás inscrito en el libro de la vida de Dios, si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador. Sin embargo, esta escena que suena aterradora, de juicio, desgarradora de toda nuestra soberbia, ¿qué es lo que despierta en el ser humano? Y el versículo 19 nos vuelve a confrontar con una realidad, la realidad de la obstinación humana. Somos advertidos, somos llamados vez tras vez a buscar a Dios, somos llamados a arrepentirnos, pero en lugar de ello nos rebelamos. Y fíjate lo que ocurre en la historia humana. Las advertencias del que viene con toda su soberanía. Dice el apóstol, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. En lugar de aceptar la voluntad de Dios, en lugar de aceptar la revelación dada por medio del verbo de Dios, en lugar de atender a la advertencia de los juicios, en lugar de escuchar el clamor que está ocurriendo en la historia, el corazón endurecido de la humanidad le lleva a rebelarse aún más contra Dios. ¿Sabes? Llevamos tiempo, unas semanas donde realmente estamos siendo muy conscientes de cómo toda la sociedad en la que vivimos está siendo sacudida y conmovida. Hemos vivido catástrofes naturales de todo tipo, seguimos viviendo influencias climáticas de todo tipo, pero también situaciones geopolíticas y geoestratégicas que nos están alterando. ¿Sabes? Cósmicamente, pero socialmente, estamos viviendo tiempos que nos hacen estar alerta. Y esa imagen de Dios reclamando por medio de sus sellos, de sus copas en la tierra, toda atención hacia su nombre, muchas veces la dejamos en segundo lugar. Y seguimos revelando y seguimos, no importa, yo sí no quiero creer. Yo sigo viviendo, yo sigo haciendo mi vida, yo sigo viviendo sin contar con Dios. Y por eso, también la Escritura nos confronta con una triste realidad. ¿Cuál va a ser el destino de la obstinación? Y en esta imagen ante la venida del Rey, versículos 20 y 21, nos dice que hay un destino para todos. Hay un destino preparado para el diablo y sus secuaces. ¿Sabes? Para el diablo y sus secuaces ha sido preparado el infierno, dice en Mateo 25, 41. ¿Sabes? Satanás no está en el infierno. Satanás anda buscando a quien devorar, pululando por ahí. Pero el infierno será la cárcel definitiva donde el diablo y sus ángeles van a ser encerrados por toda la eternidad. Pero con él todos aquellos que lo han creído, ¿verdad? Dice el versículo 20, la bestia. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales en las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Esta imagen del infierno como un lago de fuego es el lugar de castigo, de tormento, usa la palabra que quieras. Pero hay un lugar de juicio para aquellos que se rechazan a Dios. Pero los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El destino de aquellos que son juzgados por la palabra de Dios. Ahora, quitar la vida, ser muertos, no es ser aniquilados. Es quitar la oportunidad de restauración.
Podemos compararlo con Lucas capítulo 12, versículo 5 y otros muchos pasajes. Realmente el castigo va a ser eterno también. No habla de aniquilación, habla de que la oportunidad de esperanza, de restauración desaparece. ¿Sabes? Mientras hay vida, hay esperanza. Decimos muchas veces, y es cierto, hay esperanza de arrepentirse, hay esperanza de volverse a Dios. Pero cuando el tiempo de gracia y la vida desaparece, lo que se quita de ti no es la existencia, sino la oportunidad de encontrarte con Dios, de encontrar la vida en abundancia que produce Dios. Es la realidad de entrar en una existencia donde no queda esperanza. ¿Sabes? El que viene, viene como juez. El que viene, viene para dictar una sentencia que nadie podrá resistir. Y ante él tenemos que comparecer. Y hoy estamos en la oportunidad de escoger la vida o escoger la muerte. Porque en su tiempo, cuando él llegue, su sentencia será definitiva. Él viene para vencer. Por eso, al llegar a este punto, yo quiero invitarte a hacer una pequeña reflexión. Muy sencilla. Porque delante del Dios que está llamando a la puerta, que está abriendo la puerta de los cielos para entrar en la historia humana, todos nosotros somos iguales. Absolutamente todos. Todos somos pecadores. Todos somos deudores. Todos estamos expuestos al juicio de Dios. Ante Dios, ante ese Dios que viene y que va a entrar en la historia humana, no sirve nada de lo que hayamos logrado. No sirve decir he sido buena persona. No sirve decir no he hecho daño a nadie. No sirve nada. Ante Él lo único que sirve es aceptar su voluntad, aceptar su regalo de gracia, nada más. No vale lo que nosotros hayamos hecho, vale lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Lo aceptas o no? Esa es la clave. Ante Dios, al final todos tendremos que rendir cuentas. Está establecido que todos mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice el apóstol Pablo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos. Todos seremos expuestos ante la mirada escrutadora que ve no lo que queremos ver, sino lo que realmente somos. ¿Y sabes lo tremendo? Lo tremendo es que este encuentro no está distante. Juan nos dice, la puerta del cielo se ha abierto y Cristo está regresando. Y Cristo está regresando. Y está regresando para confrontarnos. Considera la historia. Considera un momento los acontecimientos que nos están rodeando. ¿Te hacen pensar en estabilidad, en seguridad? ¿O te hacen pensar en que algo se está moviendo en la historia? ¿No sientes como esa puerta está chirriando y abriéndose ya? ¿Y el rey está entrando en la historia? Son las últimas advertencias de estar preparado. Por eso, viendo la historia, viendo las advertencias que nos rodean, ahora te invito a mirar tu corazón. Mira tu vida. No lo que otros ven, sino lo que realmente es. ¿Está preparado para comparecer delante de Cristo? ¿Está preparado para rendir cuentas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Estás preparado para rendir cuentas ante el Juez del universo? Esa es la clave. ¿Cómo podemos prepararnos? Pues mira, no podemos hacer nada. Solamente acercarnos a Él y reconocer, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que no tengo esperanza, pero me acojo a ti y en tu gracia recibo el perdón. Él dice que al que a mí viene no le echo fuera. Él nos dice que por su gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras que nosotros hagamos. Él nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Él nos dice que esta es la voluntad de Dios, que creamos en el Hijo, que creamos en el que Él ha enviado. Porque ahora cuando vuelva, volverá como juez y como Señor. Mira tu corazón. ¿Has creído en Cristo como tu Señor y Salvador? Si no lo has hecho, te invito, en este momento, ahí donde estás, que le digas, Señor, aquí vengo a ti. Perdona mi incredulidad, perdona mi rebeldía, perdona mi pecado. Creo en tu promesa. Acepto tu gracia. Perdóname y dame tu paz. Y Él dice que Él no rechaza la oración sencilla que antes se presenta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás preparado para comparecer ante Cristo? Hoy es el día de oportunidad. Hoy es el momento para prepararse.
Que Dios te bendiga. Hay un sitio en el cielo para aquellos que en Cristo han creído. Una vida de felicidad al lado de Cristo por la eternidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Ahora es tiempo de buscarle. Otro día, tal vez sea tarde. No desprecies la oportunidad. Hoy Cristo te brinda la felicidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Hay muchas cosas que te atan en la vida. Vives enfrascado en los problemas de hoy. Solo tu dinero, tu trabajo y tu placer ocupan tu quehacer, tu quehacer. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Tenemos delante de nosotros una invitación muy solemne. Es la invitación que como cristianos queremos hacer en cada momento. Reconcíliate con Dios. Porque sabemos que es la invitación que puede dar esperanza ante un futuro tan incierto. Es la única esperanza que tenemos para huir de la ira que vendrá. Es refugiarnos en Cristo como nuestra arca, nuestro seguro, nuestra salvación. Por eso te invito, te ruego que hoy aproveches este momento para poner tu corazón a bien con Dios y permitir que Él transforme tu vida, caminar en su voluntad, atender a su palabra, poner en marcha la obediencia, porque solamente ahí hay esperanza frente a un futuro incierto. Te invito a que ores conmigo ahora y que delante de Dios le pides que Él tome las riendas de tu corazón, que le entregues tu vida, que le pidas perdón, que aceptes su regalo de gracia y que puedas caminar en una nueva vida para toda la eternidad. Vamos a pedir a Dios su ayuda. Vamos a pedirle que Él tome las riendas de nuestra vida en medio de un tiempo tan incierto. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias porque nos has amado de tal manera que has entregado a tu Hijo por cada uno de nosotros. Gracias porque has tomado la carga que nos correspondía para darnos perdón. Gracias porque has provisto todo para que ante ese juicio y ante esa realidad que viene podamos estar seguros. Gracias porque tú que nos ves con esa mirada escrutadora, conoces nuestro fracaso, nuestro pecado, nuestra ruina, incluso lo que nadie más ve. Tú lo conoces todo. Y ante ti dejamos nuestra vida, pidiéndote que tú tomes el control, pidiéndote que tú nos ayudes a crecer en ti, pidiéndote que tú nos ayudes a descansar en ti. Padre, si hay personas en este día que no tienen esa esperanza, que miran esta vida con incertidumbre, sin saber lo que ha de ser,
que sea tu espíritu en este día, el que se derrame en cada corazón para traer convicción, para traer un despertar, para escucharte a ti. Señor, el sonido del cielo, el sonido de esa puerta que se está abriendo, el sonido de ese juicio que llega, es muy real y muy cercano. Señor, que no desatendamos a tu llamada, sino que hoy volvamos a ti. Ayúdanos a estar preparados para comparecer delante de ti. Pedimos tu ayuda, pedimos tu guía, pedimos tu dirección. Y lo hacemos confiando en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria, y a quien damos las gracias por todo el perdón que Él derrama en nuestras vidas. Por eso acompáñanos y ayúdanos para no darte la espalda en este tiempo. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo. Y de nuevo te ruego, pon a bien tu corazón con Dios.